La ciudad, Néstor. Felipe, gracias. El doctor Fabio Andrés Rosas es médico experto en temas de emergencia. Es el director de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y en Emergencias. Lo he llamado porque quiero saber la opinión de estos médicos que pusieron el pecho literalmente durante la época del COVID, de la pandemia. Lo he llamado porque quiero saber su opinión, doctor Rosas, sobre las declaraciones del ministro de Salud. Buenos días, doctor Rosas. Néstor, muy buenos días. Un saludo a la mesa de todos los oyentes. Sí. Las declaraciones, doctor Rosas, son estas referidas a las unidades de cuidado intensivo, que fueron un negocio. Quiero preguntarle, usted que manejó el tema, usted que es emergenciólogo, así se dice, ¿verdad? Sí, señor. Emergenciólogo de la Asociación Colombiana de Emergencias, que manejó la emergencia de la pandemia. ¿Qué piensa, doctor Rosas? ¿Las unidades de cuidado intensivo son o fueron un negocio? Creo que pasamos una historia muy triste en el país durante la pandemia. Tuvimos familiares, amigos, colegas que vendieron su vida por ello, y creo que es una irresponsabilidad de parte del señor Jaramillo, porque pues no sé si pueda llamarse ministro, porque creo que no representa en gran medida al sector salud, y claramente salvaron muchas vidas ese aumento de 5.000 a 13.000 camas aproximadamente. Sí. ¿Quién vendía o quién compraba esas unidades de cuidado intensivo? ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene usted, doctor Rosas, a esa frase de que eran un negocio? Creo que si el señor ministro está diciendo que es un negocio, que plantee unas pruebas. Creo que ahorita está desatado con una serie de informaciones irresponsables que no están basadas ni en la evidencia científica, ni basadas tampoco en la historia reciente que acabamos de vivir. Creo que el poder aumentar la capacidad instalada con recursos físicos, tecnológicos, técnicos, y poder salvar muchas vidas que estuvieron ahí, hace parte de poder resaltar a un equipo multidisciplinario desde el servicio de urgencias, unidades de cuidado intensivo, medicina interna. Creo que eso es lo que toca resaltar, el esfuerzo de cada uno del equipo médico. Sí. ¿De dónde salían esas unidades de cuidado intensivo, doctor Rosas? ¿Quién las vendió? Mira, las unidades de cuidado intensivo salieron por la necesidad de tener pacientes que requerían una monitorización exhaustiva y que requerían ventilación mecánica, ¿sí? De aparatos que se le conectan a los pulmones, hacia grosso modo, para que pudieran respirar y poder salvar vidas. Como no habían suficientes camas de cuidado intensivo, pues por la gran demanda de pacientes que teníamos en ese momento, se obtuvieron por medio de múltiples esfuerzos, recursos físicos, tecnológicos, para poder tener mayor capacidad instalada. Eso teniendo en cuenta de poder entrenar a equipos médicos en ese tipo de pacientes, y equipos médicos son equipos multidisciplinarios, no solamente intensivistas o emergenciólogos, sino terapeutas, enfermeras, etcétera. Entonces se logró aumentar la capacidad, tener recursos y tener articulaciones con otros países, con otros sectores, porque creo que el sector económico nos apoyó muchísimo para poder adquirir ese tipo de recursos. Entonces de poder vender y tener un cartel de se vende unidad de cuidado intensivo, eso no es responsable. Creo que eso nunca se hizo, y lo que hizo es un esfuerzo de cada una de las instituciones de salud para poder prestar la mejor atención posible. Sí. ¿Usted recuerda quién vendió esas unidades de cuidado intensivo, doctor Rosas? No, la verdad no. Sí. ¿Quién las compraba entonces? La verdad tampoco. Porque esto no era... ¿Pero las compraba el gobierno o las compraban los hospitales? La facturación que se hacía por medio de esas unidades se hacía directamente con el gobierno, o sea, no era directamente con el asegurador. El gobierno tenía unos recursos destinados para la atención de pacientes COVID. Entonces, no es que se compraran y se vendieran como un mercado persa, porque eso nunca fue. Sí, yo tengo entendido que las compraba, por ejemplo, Bogotá, el distrito compró las unidades de cuidado intensivo, que era centralizar el pago y después las repartía por hospitales para que la gente tuviera acceso a esos cuidados intensivos. Digamos que eso depende del sector, ¿no? Si estamos hablando de un sector público o un sector privado, porque el sector privado pues tenía sus alineaciones para poder tener esas camas de cuidado intensivo.
dentro del sector público. Sabemos que la Secretaría de Salud es la que maneja toda la parte del sector público. Y tenían un análisis en el cual se decía, oiga, necesitamos muchas camas de cuidado intensivo porque el volumen de pacientes críticos es mucho. Y empezaron a adquirir y a hacer negociaciones de múltiples sectores para poder tener esos recursos. Pero esos recursos no es que se vendieran y se compraran. Esos recursos se ponían a disponibilidad obviamente de la comunidad y del equipo médico, y se hacía una facturación en el cual hay una resolución que no recuerdo ahorita el nombre, que sí se daba para que el mismo Estado hiciera el pago de la atención de esos pacientes. Entonces, si el señor ministro está diciendo que eso es un negocio, pues es un negocio de ellos mismos, que no creo que sea ningún negocio, porque ahí salvaron muchas vidas. Sí, de hecho, la declaración del ministro, Paula, le iba a decir al doctor Rosas, el ministro parece ser totalmente antinegocio. Yo no sé si sea un negocio, y si fue un negocio, no es afortunado, doctor Rosas, que algunas personas, yo no sé si se ganaron un peso o no se ganaron un peso, hayan salvado vidas por cuenta del aumento de las unidades de cuidado intensivo. Mire, Néstor, yo me hago la siguiente pregunta, y me la respondo, y es que si voy a entrar al juego del señor ministro al decir que esto fue un negocio, yo personalmente, no como vocero de un gremio, sino yo como médico, lo hago 100,000 veces más a ojos cerrados. Mi papá falleció por el COVID y no fue porque no había camas, fue por su condición clínica. Entonces creo que así como es mi experiencia, muchos tenemos muchas experiencias en el sentido de gracias al equipo médico, no sabe cuántas llamadas, cuántos agradecimientos de las personas tuvimos por salvar vidas. En una condición crítica, una enfermedad que no se conocía. Y vuelvo y digo, si entramos en una analogía de ese señor, si fue un negocio, lo hago 100,000 veces más. Sí. ¿Su padre murió en una unidad de cuidado intensivo, doctor Rosas? En una unidad, en un servicio de urgencia. Sí. Y si no hubiera habido unidad de cuidado intensivo, me imagino hubiese muerto antes. Claramente, porque son los recursos especializados que se hacen en la atención de esos pacientes. ¿Cuáles son, doctor Rosa, los costos asociados a una cama UCI, digamos, más allá de los... Sí, por favor, ¿podría decirnos cuáles son? Porque son muchos, son los médicos internistas, los aparatos como tal. Claro. Yo no soy intensivista, sí, no soy experto en cuidado intensivo, soy experto en la parte de urgencias, pero tengo claro que los costos asociados a una unidad de cuidado intensivo están dados solamente por el espacio, ¿sí? Solamente tengamos claro un espacio, porque está ocupando una cama que pueden estar requiriendo 10 pacientes más. Además de eso, tecnología que se le pone a disposición del paciente para poder monitorizar su corazón, su pulmón, su riñón, etcétera. Además de los medicamentos que requiere para la atención de su enfermedad. Además de eso, hay que sumarle también la disponibilidad del talento humano. No solamente es el médico, es la enfermera, el auxiliar, la terapeuta, toda la parte del equipo médico que está a disposición. La tecnología como la toma de imágenes de laboratorios, eso trae un costo, es que no los tengo, no soy experto, pero sí todo eso entra en una bolsa para generar un costo asociado a cuidado intensivo. Sí. Lo increíble es que tantos años después del COVID, ya pasaron 4 años. Eso te iba a decir. 4 años y volvemos a hablar de las vacunas, volvemos a hablar de las unidades de cuidado intensivo por un ministro que critica ambas, vacunas y unidades de cuidado intensivo, con el argumento de que eran un negocio, que parecía ser un tema superado. Pues lástima, doctor Rosas, gracias, un gusto saludarlo. A usted, gracias Néstor, gracias por ponernos otra vez en la visibilidad y darle gracias al equipo médico pues por esta desafortunada época que tuvimos, y creo que estoy totalmente de acuerdo con usted de volver otra vez a desempolvar esos momentos, y con esta cizaña por parte del ministro creo que no es viable, irresponsable ni nada. Cizaña, dice el doctor Rosas. El doctor Jorge